Bienvenidos. La Radio Divertida presenta Frecuencia Psicológica. Los temas de actualidad, polémicos y de vanguardia, con la psicóloga y tanatóloga Rosalba Mosqueda Ibarra. Entrevistas, invitados y mucho más. Esto es Frecuencia Psicológica. Comenzamos. Buenos días. 11 de la mañana en punto. Nos encontramos en una emisión más de Frecuencia Psicológica Radio a través de la www, La Divertida Radio. Amigos, el día de hoy tengo como invitada a la psicóloga Vanessa Arellano. Vanessa, bienvenida. Gracias por invitarme. Y hemos titulado al programa un nombrecito que seguramente a algunos les ha sonado porque lo ha escuchado por ahí, a otras personas quizás les sea indiferente, pero realmente es un tema algo controversial, un tema que realmente nos puede llamar la atención y nos puede despertar ideas para conocer qué es la ninfomanía. Si tú te has preguntado o has escuchado o has tenido inquietudes, pues hoy vamos a despejar esas dudas de acerca de la ninfomanía. Psicóloga Vanessa, ¿qué entendemos por ninfomanía? Bueno, la ninfomanía hoy en día se entiende como una hipersexualidad. Esto quiere decir que el sujeto tiene una necesidad incontrolable de satisfacer sus deseos sexuales. Anteriormente la ninfomanía se conocía en el caso de las mujeres como ninfomanía, en el caso de los hombres como cistiriasis. Hoy en día el término se ha generalizado como hipersexualidad. En el manual diagnóstico, en el DSM-4 ya no se considera como una psicopatología, sin embargo en el CI-10 aún sigue considerándose como una psicopatología. Interesante. Entonces, cuando hablamos de ninfomanía, generalmente empieza la persona en general a pensar que es nada más un desorden, un problema de la mujer, y no es así. El hombre también lo padece, el hombre también lo representa, y que viene siendo el deseo exagerado de tener sexo. Así es. Se entiende generalmente que la mujer es quien es la ninfómana, ¿no? Hoy en día sabemos que no solo la mujer sufre de una hipersexualidad, sino también el hombre. Las causas pues pueden ser diversas, pueden ser desde una alteración a nivel sistema nervioso, por ejemplo en la hipófisis, algún daño que haya en la hipófisis. Puede haber algunas situaciones referente a algún tipo de adicción, básicamente lo que viene siendo el alcoholismo. O sea, la gente podría decir, es que cada persona tenemos un diferente nivel de apetito, y estamos de acuerdo, pero cuando va más allá, cuando ya estás, hasta violentando al otro, exigiéndole al otro, saliéndote exageradamente de la norma, cuando ya no descansas, ya quieres constantemente y ya dejas incluso de hacer otras actividades, ya no gozas de tu tiempo como debiera, podríamos estar diciendo que entonces ya es una persona. Si entendamos que la parte psicopatológica de la hipersexualidad es aquella cuando el sujeto manifiesta todos sus pensamientos exclusivamente en su satisfacción sexual. E incluso deja de hacer otras actividades como el trabajar, el ir a la escuela, incluso el atender casa, hogares, por satisfacer exclusivamente su necesidad sexual. Entonces aquellas personas que sí gozan y disfrutan y quieren, van en camino a desarrollar una cistiriasis o una ninfomanía. ¿Hay niveles o necesariamente tiene que ser así de que todo el tiempo están queriendo? Mira, lo que pasa es que hoy en día, fuera de la sintomatología que se está presentando en cuanto a situaciones de sistema nervioso y de alguna otra patología, el individuo hoy en día está queriendo sustituir una necesidad de afecto, quiere sustituir necesidades emocionales en una relación netamente sexual. Entonces tenemos a las jovencitas que, por ejemplo, van al antro y van exclusivamente a buscar una relación sexual, pues lo mismo sucede con los jóvenes, ¿no? Lo que está sucediendo es, estamos confundiendo un poquito
el término por buscar una necesidad emocional, una necesidad de afecto en el otro, que finalmente no se logra y que incluso después de que sucede se genera la culpa. Sí, definitivamente creo que esto que tú me citas es muy parecido a un tipo de adicción. Y adicciones, ya sabemos que hay un sinnúmero de adicciones. Podríamos hablar de gente que es adicta al estudio, al trabajo, a la limpieza, que sería muy positivo todo esto, ¿verdad? Pero también hay gente que es adicta a las compras, adicta a la mugre, adicta al tilichero, adicta a tener diferentes relaciones, adicto a no solamente a sustancias, al alcohol, al cigarro, a tantas cosas, sino que también se puede ser adicto al sexo. Y cuando alguien es adicto es que se va al extremo de, como decía la psicóloga, ya perderse de disfrutar su trabajo, otras relaciones, su mente está obsesionada con la idea de querer y buscar todos pretextos. Si está en internet, está en esas páginas, si está en la tele, anda buscando, si está con las personas, la está casi desnudando. O sea, a final de cuentas, a donde asiste, a donde convive, muchas veces ese es su objetivo, ir a encontrar una persona que quiera tener sexo con él o con ella. Y entonces ahí sí ya estaríamos hablando de que ya el trastorno se desarrolló terriblemente. Sin embargo, te voy a volver a preguntar porque quizás me distraje un poquito, en el sentido que tú citabas que actualmente en el DSM-5 ya desaparece como trastorno como tal, pero sin embargo en el otro diccionario comparativo, que es el CI-10, todavía aparece, que es como tal un trastorno. Así es, aún se considera, en el CI-10, aún se considera como un trastorno. De hecho lo encuentras como ninfomanía y cisteriasis. Aún se sigue manejando de esta manera porque el sujeto deja de perder todo contacto con su realidad, con su mundo, por satisfacer solo esa necesidad sexual, que empieza desde el autosatisfacerse, el tener objetos, hasta incluso violentar a su pareja con objetivo de que realice su satisfacción de acuerdo a lo que él está pidiendo. Exactamente. Entonces vamos a este punto. Entonces la hipersexualidad es una enfermedad en un término amplio, cuya característica es un deseo sexual violento, insaciable, quiero, y está fuera del límite de lo normal o definido claramente que no puede ser así, porque ya podría ser o ya es una patología, una enfermedad, y tienden a dominar el pensamiento, ¿sí? Entonces están constantemente ejecutando, deseando y queriendo esa parte. Es también cuando hablamos de estas personas que les gusta tener sexo violento, que es estas personas, ¿cómo le llamaban? Las personas que tienen sexo y que se medio ahorcan y que se cuelgan, sádicas. Personas sádicas. ¿Sí? Ahí entra todo esto, o sea, no solamente alguien que tiene sexo común y normal constantemente, sino alguien que ya le mete violencia. Lo que pasa es que la hipersexualidad, el sujeto busca mantener su satisfacción no solo con una relación sexual, llamémosle normal, sino que busca objetos, situaciones que de alguna manera satisfacen esa deseo sexual. No solo en la cuestión de la pareja, no basta su sexualidad exclusivamente en lo que viene siendo su pareja, sino que además busca satisfacer ese deseo sexual en situaciones, en objetos que de alguna manera también puedan satisfacer, que como mencionabas, en el caso de los sádicos, pues puede ser por ahí alguna situación de golpes, alguna situación de utilizar objetos como un látigo, que le están produciendo cierto placer. Sí, sin embargo es muy interesante, como tú citabas, que tiene una parte de afección neurológica ya en su sistema, pero también tiene una parte de afección psicológica, como son los vacíos. Cuando alguien tiene vacíos, pérdidas, asuntos no resueltos, entra también el campo de la tanatología. Quiere decir que alguien que está manifestando la ninfomanía o la satiriasis es alguien que tiene un desequilibrio interno muy profundo. Así es. Hoy en día podemos observar, sobre todo en los jóvenes, que tienen una necesidad impresionante de afecto,
necesidad que a lo mejor no tienen en casa, que no tienen en otros ámbitos, por así decirlo, de sus vidas, y lo están trasladando de esa manera. Y estamos viendo que los jóvenes están iniciando una vida sexual a los 12 años, cuando todavía ni siquiera existe una madurez a nivel fisiológico para que el joven pueda iniciar una vida sexual a esa edad. Y llega un momento en el que ya nada le satisface, o sea, no hay nada que llene ese espacio, que él lo manifiesta como un deseo sexual, pero que sin embargo de fondo está esta necesidad de amor y de afecto que puede venir desde casa hasta en otros ámbitos de su vida. Sí, definitivamente el factor en este sentido que lo desarrolla es esa ausencia, esa carencia, esa necesidad de sentirse amado, aceptado, parte de un todo, y que finalmente lo anda buscando en el lugar equivocado. Verdaderamente, amigos, los invitamos a que reflexionemos en este sentido de que si tenemos hijos, si tenemos gente a nuestro lado, personitas, creo que todo el ser humano siempre andamos buscando que nos quieran, que nos acepten, que nos demuestren su afecto, pero si está a nuestro cargo, si está en nuestra vida aquella personita, creo que el contacto es básico, para que no se dé precisamente esto que ahorita citaba la psicóloga, que es de muy pequeñitos ya, o muy pequeñitas, ya andan buscando este contacto que es muy hermoso, pero todo a tiempo, en su momento, con la persona indicada, porque luego viene justamente ese perderse entre la intensidad y la intimidad, lo confunden, y luego vienen los compromisos, vienen niñitos que nadie pidió ni planeó y suceden estas cosas que lamentablemente muchas veces son una bendición, pero ¿cuántas veces no nos damos cuenta que este niñito, que esta niñita que llega a la vida va a ser el hijo de la abuela? Así, literalmente, ¿por qué? Porque las madres literalmente lo rechazan, ¿verdad? Una cosa es muy distinta a la persona que trabaja y que llega y que quiere a su hijo y que le hace todo el caso del mundo, y otra es la que yo me he dado cuenta que para nada no existe. Somos hermanitos y de vez en cuando volteo a verte. Entonces, a final de cuentas, este disfuncionamiento, podríamos decirle, o cómo le llaman ahora, que ya no es un trastorno. Sí, se le conoce como una disfunción. Una disfunción en la sexualidad del individuo. Podría ser también que le llamaran cuando alguien tiene una fijación con un algo sexual, una discapacidad, una parafilia. ¿En qué campo podría también entrar esta disfuncionalidad? Como parafilia no se considera. Lo que pasa es que hoy en día lo que viene siendo la hipersexualidad se está inclinando más a esta parte emocional que a la parte, biológica. Aunque bueno, sí hemos de reconocer que viene siendo a veces muchas veces parte o como parte del síntoma de alguna otra patología, como viene siendo lo que conocemos como bipolaridad, ¿no? Ándale. En los periodos maníacos, Exacto. la persona tiende a generar hipersexualidad. Algunos tipos de esquizofrenia también tienden a generar hipersexualidad, ¿no? Así es, la hipersexualidad generalmente es una manifestación de problemas psicológicos como psiquiátricos. Igual puede ser debida a padecimientos orgánicos o como el resultado incluso de consumo de drogas. ¿Cuántas veces la persona no emocionada, excitada, provocada por una sustancia se siente súper guau y entonces quiere y lo busca, y no necesariamente es el trastorno como tal, sino está estimulado por la sustancia, la droga? Y ojo, amigas, ojo, amigos, en ciertos lugares está comprobado que muchas veces les llegan a dar a través de los hielos cierta sustancia, cierta cosa que los puede hacer perder el sentido, ya sea para que se desconecte de la realidad o incluso para que esa misma persona pida que sea el goce exagerado de su sexualidad, y pues ahí vienen los que se aprovechan de esta situación, ¿cierto? No sí, sé así si tú has es. sabido. Sí. De hecho, sobre todo ahorita, por ejemplo, en los antros y en ese tipo de lugares en los que asisten los jóvenes, hay ciertas sustancias que les colocan a las jovencitas o a los jovencitos, y entonces en lo que se paran a bailar o una cosa así, pues ya regresa, toma su bebida y automáticamente enseguida empieza a cambiar su conducta. Muchos jóvenes manifiestan que ellos generalmente no son así, y eso los lleva
a tener relaciones sexuales, porque hay muchos jóvenes que están buscando encuentros sexuales en ese tipo de lugares. Sí, muchas de las veces pues tú te das cuenta realmente que anda buscando con la mirada, con su forma de expresión corporal y demás, y sin embargo otras veces no, pero la lee o la hacen presa bajo un estímulo. Así que tengan de todas maneras mucho cuidado, revisen muy bien con quién van, qué les dan, cómo es el asunto. No le estamos diciendo que no se diviertan, pero que tengan mucha precaución, porque en este sentido sí es una situación muy real que está existiendo. Creo que a lo largo y ancho de todo nuestro país, y sin embargo, aunque Irapuato sea muy pequeño, sabemos que no está exento. Creo que están pasando cosas muy serias. A final de cuentas, hablando de hipersexualidad, ninfomaría, satiriasis, se caracteriza también por una estimulación muy visual. Ellos son muy voyeristas, este tipo de personas. Sí, así es, ver mucho lo que viene siendo la pornografía, desde imágenes, películas, e incluso el observar a otros, empieza a satisfacer esa necesidad y empieza a generar ese deseo constante de incluso imaginar que son parte de esa imagen, que son parte de esa situación que están viendo reflejada. Entonces, este tipo de personas están siempre constantemente, uno los puede ver muy tranquilitas, muy tranquilitos, pero a final de cuentas hay un remolino dentro. Y si tú a veces, bueno, ha habido mamás que dicen, yo me encuentro a mi hija, a mi hijo constantemente pegado al computador y cuando llego siempre le cambia de página, y un día me tocó que estaba como que en su pleno éxtasis y se estaba desnudando, y cuando se distrajo pues y que yo alcanzó a ver, está en la pantalla en toda su apogeo la relación sexual, ahí está, como dices tú, la pornografía, y la personita excitada totalmente, perdida en sí. Entonces eso no es, a veces se da en forma solitaria, pero se da, y entonces se está estimulando con sus genitales, con un aparato, con una cosa, con una situación X. Hay gente que se ha metido un cuello de botella, hay gente que se ha metido, no sé, cantidad de cosas que a final de cuentas pues dices, se puede lastimar. Así es, y volvemos a esta parte de la pérdida de valores y la pérdida de atención que tenemos como padres de familia con lo que están haciendo nuestros hijos. Ya muchas cosas las empezamos a considerar normal, ¿no? Muchas veces con tal de deshacerse de los hijos, ahí está la computadora, ahí está el televisor, y ni siquiera revisamos los contenidos que están viendo. Y la persona con hipersexualidad empieza por ahí, empieza viendo pornografía, empieza viendo videos en internet, videos en la televisión, programas con contenido erótico, que muchas veces uno dice, bueno, es un programa, ¿no? Pero ya todos los programas hoy en día dice, este programa tiene contenido violento, sexual, y aún así los hijos están presentes sin ninguna necesidad. Y así es como empieza a generar una idea de un deseo sexual en niño. Sí, y muy lamentable que desde muy pequeñitos estén expuestos. Por ejemplo, vamos a suponer que una mamá o un papá goza de esto y que está el menor muy chiquito, quizás unos meses, unos añitos, y imagina que el niño no sabe, ni oye, ni entiende nada. ¿Podría estar estimulándole ya a través de lo que escucha, de lo que ve el niño? Para que sí, lo que pasa es que empieza a desarrollar su imaginación. Los niños son muy imaginativos, entonces él empieza a generar la escena de lo que está escuchando, y en muchas ocasiones eso que él está escuchando, obviamente el niño busca ir a ver qué es, si lo que está imaginando es lo mismo que lo que está sucediendo, y entonces empieza a querer investigar qué es lo que está sucediendo. Ya no solo lo deja en un ámbito de imaginación, sino que también ya lo lleva a una acción y empieza a observar y a darse cuenta de lo que está sucediendo. Sí, fíjate que a mí me ha tocado esa experiencia en consulta, de que en una ocasión me llevaron unos niñitos de kinder, que decía la maestra que porque pues estaban teniendo actitudes, movimientos, bajaban pantalón y digamos repitiendo escenas que ellos en algún momento habían visto, y entonces tachan a los pobres niños de hasta lo que no, y pues no, la cosa no es así. Cuando llamamos a investigación, a entrevista a los papás,
de estos, pues nos dimos cuenta lamentablemente de quién eran los hijos, y pues creo que estos papás, más bien en este caso era la mamá, pues tenía un tipo de trabajo donde no tenía cuidado de que dejaba ver que entraban sus clientes, que la cortina del cuarto pues se podía mover muy fácilmente. Entonces ahí la señora pues hacía su actividad y los niños observaban. Eran hijos de personas que se dedicaban a este trabajo antiguo, y entonces, como dices tú, ya empezó a desarrollar su imaginación en el menor, y al rato quieren ir a la acción porque suponen probablemente que es algo, lo común se vuelve anormal para esta persona. Esa es una parte social. Pero la otra parte más importante, estamos hablando de los valores, estamos hablando de sus sentimientos, estamos hablando de cómo se está compensando esta necesidad emocional o este vacío que tiene esta persona. Y si caemos en la cuenta de que muchos de los padres de familia, al tener su trabajo constante, al no darle tanto tiempo cuando en realidad esto es de calidad de tiempo, se sienten culpables y entonces compensan lo que el niño o la niña lo pide, y eso lo vemos muy claramente cuando vienen las fechas de su cumpleaños, las fechas del Día del Niño, las fechas de Navidad, Reyes, y el niño te hace una lista exagerada de todo lo que quiere, y el papá o la mamá ya anda consiguiendo todito lo que el niño o la niña le pidió porque quiere compensar esas culpas. Y entonces yo digo, pues mejor deja de trabajar, haz la cuenta de cuántos miles gastaste y mejor dedícale un tiempo de otra manera, ¿verdad? Y luego aquí viene este asunto que los niños, las niñas llegan creyendo y creciendo que se lo merecen todo. Así es, mira, retomando este punto que estás manejando de los valores, también estamos viendo la falta de incoherencia en los valores. El papá no puede exigir que el hijo no fume si él fuma. El papá no puede exigirle al niño que realice ciertas conductas si él no las realiza. Si el joven está viendo que el papá le pega a la mamá y que la trata peor No que grites. cualquier cosa, no grites, no hagas esto, y él lo hace, pues obviamente hoy en día el joven dice, ¿por qué tú sí y por qué yo no? No, sí, ya cada vez van creciendo y son muy observadores y te retan. Estos conceptos, nosotros hemos cambiado el verdadero concepto del valor del amor, lo estamos cambiando precisamente por lo que estás manifestando, ¿no? Por cubrir esta culpa de no estar con ellos, de no convivir con ellos, de comprarle todo lo que quieren, y estamos dándole a entender al niño que el amor es eso, que el amor es la satisfacción de su necesidad material más que de su necesidad afectiva. Y luego el niño, cuando obtiene esa situación material, juega por un rato y luego lo abandona. Y entonces realmente ahí te das cuenta que no era realmente eso lo que quería, y piden por pedir y se les da porque no delata, pero realmente lo único que está pidiendo es: a lo mejor préstame toda la atención del mundo, hazme caso, juega conmigo. Incluso tú les puedes preguntar a los niños si qué es lo que quisieras, pues estar con mis papás, salir con mis papás, jugar con mis papás. Ellos no, cuando tú les haces una entrevista en consulta, ellos nunca te dicen que quieren cosas. Siempre te dicen: quiero estar con mis papás. Si yo tengo la fortuna de trabajar con adolescentes y los mismos jóvenes dicen, si tú esto que nos estás diciendo se los dieras a conocer a ellos, se los platicaras a ellos, entonces a lo mejor las cosas cambiarían un poquito en casa. O sea, ya ellos están notando que ya la situación no viene en ellos, sino que la situación viene desde casa, y que los mismos padres de familia son los que lo están provocando. Todo esto que está sucediendo, estamos hablando de ahorita de la hipersexualidad, pero podemos hablar de cualquier otra adicción que el joven esté generando, cualquier adicción a una droga, por ejemplo, ahorita que está muy, muy de moda la marihuana, y todo esto viene arrastrándose desde casa. Los papás no están poniendo atención en lo que realmente deberían de poner atención. Fíjate que vamos a retomar este punto que tú hablas de los valores y de esa incoherencia. Definitivamente, cuando hablamos de valor, creo que la primera pregunta que nos deberíamos de hacer es: ¿qué es un valor? Y podríamos resumirlo muy fácil, porque nos van a empezar a decir: pues valor a la patria, es la honestidad, es el amor, es la amistad, y nos van a empezar a decir todos esos que nos enseñaron en la primaria, en la secundaria y preparatoria y que hemos oído.
pero yo lo resumo muy fácilmente. Valor es algo que vale para ti y que es significativo y trascendente e importante, y que eso que vale para ti es algo intangible, pero es tan valioso que beneficia a otros. Porque si es lo que vale y nomás me importa a mí y me valen los demás, entonces ya no sería un valor auténtico. Entonces eso que vale para ti, y yo luego les empiezo a preguntar, a ver, pregúntate qué valores crees tener tú. Y cuando la persona empieza a decir, no, pues yo tengo el valor por la familia, el valor por el trabajo, el valor por los amigos, el valor por el amor, qué sé yo, digo, ok, si tú dices que ese es tu valor, quiere decir que tú apuestas a ese valor, tú inviertes en ese valor, tú dedicas tiempo a ese valor, tú le apuestas a ese valor. Vamos a ver, tú dices que para ti es muy importante la escuela. ¿Quiere decir que tú le dedicas, le inviertes, le apuestas y estás? Ah, no. Ah, entonces es un ideal, no es una realidad. ¿Y cuántas veces nosotros así nos confundimos? Es que la familia, bueno, quiere decir que a la familia le inviertes y estás ahí, le apuestas y lo defiendes. No es verdad. Entonces creo que de ahí vemos de partir qué es un valor, cuáles son tus valores y si son un ideal o son una realidad, para que entonces esto pueda ser una congruencia, porque si no pasa esto lo que la psicóloga nos dice. ¿Cómo le puedes exigir a alguien que tú no lo tienes? Es que la familia, muchachos, es que la familia. Y el papá desapegado totalmente de los hijos. Es que ¿por qué llegaste a estas horas y tomado y cuando tú todos los fines de semana te pones? O cosas así por el estilo. No digo que eso les vamos a dar un punto a ellos de que, qué bonito que lo hacen. No, tampoco. Yo siempre les invito y les digo, miren muchachos, sean diferentes a sus padres si ustedes no están de acuerdo con sus padres. Marquen la diferencia. Y si es verdad esto que tú dices, que cuando tú estás hablando con ellos, porque a mí me ha pasado, ¿por qué esta charla no se las dan a nuestros papás? ¿Por qué no les dicen a ellos? Toda la razón del mundo. Aquí lamentablemente es que cuando tú citas a los papás, tanto a consulta, como en una escuela, como en un taller, dime dónde están. No, ni siquiera asisten, o sea, los papás tienen un total desinterés en eso. De hecho, tienen la idea de que ya te lo estoy mandando, es tu problema, tú sabes qué hacer con él en la escuela porque para eso te lo estoy mandando. Y se desatiende por completo, sobre todo cuando ya son adolescentes, o sea, los papás hoy en día van y te lo dejan y corren. En una prepa es tu responsabilidad, tú sabes lo que haces con ellos, ya no es mi problema porque ya está grande, ya además lo consideran como muchacho, grande. Tú ya estás grande y tú sabrás lo que haces. Bueno, si sabrás lo que haces, entonces no te entrometas en la forma en cómo lo va llevando, pero no, son palabras que de verdad debemos de reflexionar antes de emitirlas o decirlas, porque luego el niño las toma textual, el adolescente las toma como le conviene. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿cierto? Mire, por aquí, psicóloga Vanessa, ya empiezan a llegar las llamadas y dice Diana González, saludos Rosalba, escuchándote nuevamente después de un tiempo fuera del aire. Buen fin de semana, interesante tema que hoy tocan, saludos a la invitada. Saludos para Diana. Dianita, déjame decirte que teníamos un problema técnico y que por eso no estábamos directamente al aire, pero los programas siguieron, se estuvieron grabando y los vas a encontrar a través de YouTube, SoundCloud, Skype, y encuentras ahí los programas que se emitieron las semanas pasadas que realmente estuvieron muy interesantes, así que por ahí nos puedes escuchar. También dice el licenciado Santibáñez, saludos desde Morelia, éxito al programa de Frecuencia Psicológica. Muchísimas gracias, licenciado Santibáñez. Y Mayé Contreras dice, creo que como padres y seres conscientes somos el ejemplo a seguir e inculcar valores en nuestros hijos. Saludos. También dice por aquí Toño Castillo, creo que la ninfomanía viene de la mano con traumas psicológicos de las personas. Y en efecto, ya lo decía aquí la psicóloga, tiene mucho que ver con esos vacíos existenciales, con esas exposiciones a las que estuvo expuesto y estimulado, tiene que ver con ese problema de valores, con esa incoherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y el compromiso está en los educadores, todas las figuras educativas para el niño que vienen siendo primeramente papá y mamá, los profesores, la religión que profesa, su medio ambiente que lo desarrolla, a veces hasta los abuelos, los tíos, todos son una figura clave que le influencia al niño
mas no le determina. A final de cuentas, eso es a lo que invitamos a que estén atentos para que no se desarrolle esta hipersexualidad que yo preguntaría, psicóloga. ¿Esta persona realmente disfruta? ¿Realmente se queda plena? No, la satisfacción es momentánea. De hecho, por eso sigue buscando diferentes formas y diferentes alternativas de satisfacer esa necesidad que o sea, nunca logra satisfacerla. Por eso es que busca más y nuevas formas diferentes de satisfacer esa sexualidad. No hay una satisfacción. Es más, muchas veces al contrario, existe un sentimiento de culpa porque al no satisfacer esa necesidad y al ver la forma en que lo quieren satisfacer, finalmente llega la culpa y dicen, bueno, es que esto no era lo que yo quería, no era lo que yo buscaba, no era lo que yo esperaba, pero finalmente la conducta ya se emitió, ya se dio, nunca hay una satisfacción real sobre esa sexualidad o sobre esa necesidad que tiene. Entonces, aquí es donde podremos comprobar la situación de que esta hipersexualidad, ninfomanía o satiriasis viene siendo una adicción. Y cualquier tipo de adicción te va a dar una satisfacción momentánea, pero realmente no trasciende. Al contrario, después de que te inventaste la mega borrachera, te quedas con culpas, qué hice, qué dije, dónde me metí, con quién estuve, cómo le hice. Realmente no es algo que lo lleve a trascender y algo a crecer, se queda peor con esas culpas. Y luego, a final de cuentas, también se desencadena esto que le llamamos vacíos o problemas emocionales o psicológicos, cuando tienes problemas laborales, cuando tienes problemas de pareja, cuando tienes problemas sociales, muchos adultos van a descargar esa ansiedad en precisamente en este campo de la pornografía, en este campo de andar buscando en relaciones y relaciones y relaciones ese huequito que no han podido llenar. Así es, de hecho lo podemos ver, por ejemplo, en muchas oficinas, ¿no? Tenemos al que está observando a la compañera, ya le vio las piernas, le pone el espejito. ya la visualizó de 1000 formas, igual la compañera a él, y los podemos ver minutos después en los baños, con una autosatisfacción, viendo pornografía, en vez de tener documentos en los cajones, pues ya tienen ahí la revistita, aprovechan cualquier momento para en internet poner algún video, pero su pensamiento está 100% centrado en la satisfacción de esa necesidad. A final de cuentas, entonces, ese deseo incontrolable de tener sexo, de masturbarse, de tocarse, de todo esto que le genere este placer, un placer exageradamente incluso oral, genital, anal, como sea, esta es una manifestación que realmente lo va a dejar con un malestar de culpa. Así es porque finalmente llega un momento en el que ni se está satisfaciendo su necesidad y las diferentes formas en que lo está buscando llegan a generarle culpa. Hace un rato mencionabas, hay personas que se introducen incluso objetos que incluso pueden llegar a lastimar alguna parte de su órgano, de su organismo, de su fisiología, pueden incluso a desgarrar. No creo que se haya metido eso, cómo le hizo y vaya. Y sí, o sea, las ves ya después los ves en algún centro de salud, ya con algún tipo de hemorragia, algún tipo de desgarre, y todo eso finalmente está generando la culpa. Y por el contrario a buscar una situación de ayuda, se sigue sintiendo culpable. Al seguir generando la culpa, el sujeto lo va a seguir haciendo, lo va a intentar de otra manera, hasta que no se dé cuenta que tiene un problema y que hay grave que atenderlo. Creo que es cuando dicen de algún modo que tocan fondo. No me tocó ver por ahí un video de una chica que le sacaron un celular de ahí, y de esos celulares amplios, dices, tú no empieces, o sea, ¿cómo? ¿Qué pasó? Creo que ya fue un foco de alerta de que ya le estaba pasando algo, porque en ese trance se pierde, ¿no? Entonces, a final de cuentas, este trastorno, esta hipomanía, esta hipersexualidad, ¿tiene cura? Sí,
Sí, sí, cuando es un trastorno emocional, cuando una situación emocional, hay que ver qué es lo que lo está provocando, hay que atender esa necesidad que tiene el sujeto de afecto y ver qué es lo que está pasando y demostrarle que la forma en que lo que está haciendo no es la forma más adecuada. No, que la sexualidad, si bien es algo bien rico, es algo bien bonito, que se debe de disfrutar en pareja y retomar esa palabra de lo que conocemos como hacer el amor con la otra persona, no de satisfacer solo una necesidad de tipo sexual y al mismo tiempo pues visualizar qué es lo que lo está provocando también por esta parte de si el sujeto está consumiendo algún tipo de drogas o si ya está diagnosticado con algún tipo de trastorno, ver también si hay alguna parte neurológica. Bueno, como tú sabes, el trabajo en este tipo de situaciones debe de ser multidisciplinario, ¿no? Y tienes que ver todas las formas habidas y por haber para apoyar a un diagnóstico adecuado, certero, eficaz, porque no podemos decir nada más es un daño neurológico, un daño psicológico, un daño psiquiátrico. Tenemos que ver todos los campos de acción y buscar todas las alternativas posibles de tratantes para poder ayudar a esta persona que, imagínate, no está disfrutando, no está viviendo pleno, no está gozando ni su vida, ni su sexualidad, ni nada. Y retomando el punto de que tú decías, realmente la sexualidad es muy hermosa cuando es con alguien que amas, con alguien que cuando tú amas, deseas a esa persona y cuando la deseas, se puede generar esa intimidad, esa intensidad para que se desarrolle todo. Está muy violentado, muy prostituido la palabra amor y hacer el amor porque la hemos desvirtuado, pero realmente sí se puede hacer el amor con una persona cuando está tu mente, tu cuerpo y tu espíritu ahí, con esa persona compartiéndose. Pero cuando es sexo por sexo y calentura por calentura, no es amor, eso es pura genitalidad. Y no hay una satisfacción real de la sexualidad. Exacto, y no hay una satisfacción ni un disfrute pleno. El disfrute pleno y satisfactorio está cuando compenetras tu alma, tu mente, todo tu ser y se complementa con la genitalidad. Eso sí podríamos decir que hay una relación amorosa. Y entonces sí hay, porque muchas veces se confunden, ¿verdad? Y tampoco podremos decir que todo es amor ni todo es sexo. Entonces tenemos que definir muy bien qué es una cosa y qué es otra. Entonces se recomienda la terapia, la psicoterapia sobre todo, y el tratamiento farmacológico para estos campos. Así es. Realmente vamos a darnos cuenta que para que podamos definirlo y para que podamos diagnosticarlo correctamente y podamos hacer el tratamiento adecuado, va a ser multidisciplinario, como ya decíamos, y va a llevar un N cantidad de tiempo. Así como se fue desarrollando, va a ser el tratamiento, no es de un día para otro. Y tiene que querer la persona recibir el tratamiento. Así es, aquí lo importante es primero que empiece a darse cuenta que lo que está sucediéndole ya no es lo que él requiere, ya no es lo que necesita. Volvemos a la palabra entrecomillado, ya no es normal para él ese tipo de situaciones. Cuando él se da cuenta que ya no está satisfaciendo su necesidad sexual, que incluso lo podemos observar en situaciones en donde ya culturalmente y socialmente ya empieza a apartarse, porque incluso las mismas amistades ya ni siquiera quieren salir con esa persona porque dicen, oye, es que tú no manches, nada más donde vas. Se te antoja. Sí, se te antoja y te quieres acostar con todos los que ves, ¿no? Entonces empieza a haber esa situación de apartarse y de alejarse de su grupo social, empieza a tener problemas en su trabajo o en su escuela, en los ámbitos donde él se desarrolla, y es donde ya hay un foco de atención que hay que atender. Cuando esa persona se da cuenta que ya está ese foco prendido, es necesario que en ese momento lo diga y pida ayuda. Sí, definitivamente. Se dan cuenta más pronto los otros que la propia persona que está inmersa en este problema. Y ahí empieza el asunto. Imagínate, si generalmente este tipo de personas que desarrollan la ninfomanía o la sestiriasis
Son gente que tú la ves aparentemente tranquilita, calladita, modosita, o sea, tú la ves así como que no quebra ni un plato y también el tipo tú lo ves así bien, bien mono, bien, bien, ¿cómo le llamarías? Pues bien timidón. Y de repente le descubres que bajo ese rostro, bajo ese aspecto, hay un huracán. Hay unas emociones ahí descontroladas y que aquí lo único que quiere es encontrar por dónde hacer canal y que cuántas veces no hemos visto de día es una persona y de noche es otra, o viceversa, ¿no? Ahorita hace rato estaba yo leyendo acerca de un libro autobiográfico de la francesa Valérie Tasso, donde ella habla del diario de la ninfomanía, que sigue dando mucho, mucho de qué hablar y cuentan que esta era una mujer muy culta, de buena familia, licenciada en dirección de empresas, que decide dejarlo todo para dedicarse a la prostitución porque tenía adicción al sexo. Y sorprendentemente este relato despierta interés en conocer a esta enfermedad que parece tan superficial y cuando es realmente muy profunda, muy delicada, porque la persona que sale dañada principalmente es la misma persona que la practica, ¿cierto? Sí, así es. De hecho, podemos ver hoy en día, que muchas veces volvemos a no lo identifican y tenemos a la que tachan o al que tachan de es que este es muy fácil, es que este es una prostituta y bueno, palabras más fuertes que les mencionan sin darse cuenta que lo que está sucediendo es que probablemente ese sujeto tenga alguna situación que esté generando que él busque satisfacer esa necesidad sexual, ¿no? Así es. Como mencionabas ahorita en el relato, es una persona exitosa, culta, con todo, lo deja simplemente porque tiene una hipersexualidad y prefiere dedicarse a la prostitución, ¿no? Sí, está como tantos otros que por la botella abandonan relaciones, hijos, trabajo, una vida que tenían estable y llega un momento en que, digamos, la botella, el alcohol los pierde. Entonces, por eso decimos que la ninfomanía o la cistidiasis realmente es un trastorno del pensamiento que lleva a la propia persona a perderse, por lo tanto es una adicción. Y yo difiero porque digo que las adicciones son una enfermedad, si tú quieres, tratable, no que no sea incurable, pero siempre y cuando la persona quiera. Si no quiere, definitivamente no puedes entrar en una vida porque eso se llama meterte en lo que no te importa, pero a final de cuentas hay manera de ofrecerle espacios, que lo alcance a ver, que lo alcance a entender que esto no es amor, que esto no le está llevando a terminar bien. Fíjate que el problema con esto que estás mencionando, con esto de nuestra sexualidad, es que hoy en día todavía se considera como mucho mito, como mucho tabú. Es más, todavía la gente le da miedo mencionar este tipo de palabras, hablar de sexo y este tipo de situaciones. Entonces, como lo ven como el sucio, el cochino, el pervertido, y entonces la misma familia los empieza a hacer a un lado, o sea, los empieza a hacer a un lado. Contrario a ver que hay una situación, un problema que atender, los empiezan a hacer a un lado. Entonces, volvemos a lo mismo. Esta situación de culpa, esta situación de falta de afecto, se incrementa y genera otro tipo de conflictos muchísimo más fuertes y la inestabilidad del sujeto se incrementa al ver que la misma familia lo está haciendo a un lado, lo está rechazando. ¿Por qué? Porque decimos, es que este es el sucio de la familia, no ni te le acerques porque es bien pervertido. No están viendo esta parte, como tú decías, generalmente el sujeto que tiene una situación, el que está siendo afectado, es el último en aceptar que realmente tiene un problema, ¿no? Un problema que resolver. Y quienes lo tienen que apoyar a resolver ese problema y a darse cuenta es su entorno inmediato. Y en este tipo de situaciones de tipo sexual, el sujeto no cuenta con apoyo por parte de la familia ni de su ambiente inmediato. Sí, lamentablemente es uno de los trastornos que lo ven como algo que hay que alejar y no algo que hay que atender. Yo definitivamente
los invito a que pensemos que todo este tipo de trastornos adictivos son una enfermedad emocional. Realmente sí lo es, aunque los libros lo llamen de otro modo, es cuestión de conceptos. Pero a final de cuentas, ese momento, esa etapa de su vida que está pasando y que puede ser progresiva y hasta ser mortal, puede acabar mal. Más que alejar, sí es verdad, hay que darnos cuenta y hacerle ver a la otra persona que necesita ayuda. Yo a veces me quedo pensando, bueno, hay alguien en la familia que le descubren un tumor. Ay, no, pobrecita, tiene un tumor, pobrecito, le cayó un virus y bla, bla, y ahí está uno y atendiéndole y proporcionándole y dándole, y hasta le santifican ya casi, casi, porque pobrecito está viviendo un calvario con su enfermedad. Pero tiene una enfermedad emocional, llámele depresión, llámele adicción, llámele de diferentes trastornos mentales, emocionales, y entonces ahí sí lo tachan. ¿Cuántas veces no piensan que la depresión no existe y que es un mito y que se hace loco y que se lo está inventando? Y realmente la depresión sí es un trastorno que está en su cabecita y que requiere todo el apoyo, toda la ayuda, porque lo único que está diciendo es que trae un vacío muy grande que necesita ser atendido. Y entonces yo los invito a ver todo ese tipo de trastornos no como algo sucio, sino como algo que esta persona necesita ser apoyada y atendida. Por aquí nos siguen llegando las llamadas, dice Jesús Alvarado, escuchándote en León, Rosalba, buen tema y excelente explicación de tu invitada. Buen fin de semana. Gracias, ¿ves? Muchas gracias. Moni Márquez, todo lo bueno que se le da mal uso femenino, siendo desagradable, no es saludable. A ver, vamos a ver, esto parece trabalenguas, pero bien bonito. Saludos desde Celaya a Mónica Márquez. A ver, Moni. Todo esto que tiene de bueno la mujer femenina sigue siendo desagradable. Bueno, vamos a ver. Muchas veces, por ejemplo, el mismo hombre y la misma mujer, por ejemplo, la menstruación lo ve mal. Lo ve como algo sucio cuando algo es como tú cuando te limpias los mocos. ¿Sí o no? Así es. Es una forma en que se está limpiando el organismo, sacando lo que no le sirve. Lo que en ese momento ya no lo necesita. Y sí es verdad que muchas de las cosas así que las ven de la mujer femenina, como muchas veces dice un hombre, ¡ay, tuvo un hijo! O sea, nomás de imaginar que el bebé bajó por la vagina y que y todo eso, sienten una sensación de repulsión, ¿verdad? Y les viene a su cabeza ideas. A mí me ha tocado personas que llegan a ver videos de a una mujer teniendo su bebé y lo ven como algo grotesco. Y yo les digo, no, hombre, usted ni un cacahuate les puede salir. Definitivo, la mujer es bendecida. Y realmente, pues, un abrazo a todas las mujeres del mundo, porque miren que hasta Jesucristo quiso tener una. Y un fuerte abrazo a los hombres que saben comprender a la mujer, que tras días de sangrar, tras días de sufrir, no se mueren, dicen ellos mismos en chistes. A final de cuentas, somos seres humanos para aprendernos, para acompañarnos, para hacernos más fuertes en el sentido de emocional, espiritual. Creo que el ser humano nació para estar solo, nació para ser gregario, para estar en comunidad, para apoyarse, entenderse, y que estas diferencias que tenemos hombres y mujeres nos hagan ser más humanos, más generosos, más compartidos, ¿verdad? Y que cuando encontremos gentes en nuestro camino, enfermos, con trastornos, con desviaciones, con lo que tú le quieras llamar, estemos para acompañar, para orientar, para invitar, no para violentar. Por aquí también nos dice Aldrete Moctezuma, muy delicado el tema hoy en la actualidad, se le hace pasar como liberalismo sexual. Saludos, cierto. Y así es, hoy en día lo vemos como el libertinaje, ¿no? Ya son muy libertinas las chicas de ahora, ya son muy libertinos los chicos de ahora. Sin ver que detrás de ese supuesto libertinaje puede haber una situación fuerte a nivel emocional que le esté impactando al sujeto. Me tocó hace poco también ver una chica, perdió al novio, falleció el novio hace unos años, y desde ese momento ella generó ese deseo de querer buscar en diferentes hombres lo que supuestamente tenía en el novio, que nunca lo va a encontrar. Para empezar, cada persona es única y irrepetible, y una persona no va a llenar el vacío de otra persona.
cada uno es cada cual, cada uno ocupó un espacio en tu mente, en tu corazón y en tu vida, y esa relación fue única. Tener otra relación y otra relación y otra relación pretendiendo ocupar ese espacio y ese lugar, imposible, ¿cierto? Sí, jamás nadie va a cubrir el espacio de nadie. Por eso esa frasecita aplicada de que un clavo saca otro clavo, yo nomás les digo que realmente hace un hoyo más grande. No es verdad eso. Así que a final de cuentas vamos a ir resumiendo porque nos quedan escasos minutos. A ver, psicóloga Vane, vamos a hablar. Entonces, entendiendo, ninfomanía, satiriasis es una exagerada deseo sexual. Así es. Hoy en día se complementaron los conceptos y lo conocemos como hipersexualidad. Así es. Y eso cuando hablamos de libertinaje, independientemente si es ninfómana o hipersexual estas personas, y hablando de liberalismo, creo que estamos perdiéndole el sentido al propio valor del ser humano, que el ser humano es digno, y lo que es repulsivo a veces son ciertas conductas donde se autolesiona, se autolastima, se autoagrede, y con eso muchas veces invita a que los demás le hagan lo mismo. Así es, recordemos que esta parte, insisto, en esta parte de el hacer el amor es el sentirse amado por la otra persona, el sentir rico al estar con la otra persona, el sentir el placer con la otra persona. Pero aquí no se trata de que el otro te lastime, porque entonces ya no estás sintiendo placer, que el otro te humille, porque ya no hay amor. Entonces, recordemos mucho, hagamos mucho énfasis en esa parte de que el iniciar una vida sexual requiere de esta frase tan olvidada que es el hacer el amor con la otra persona, sin necesidad de que esa persona sobrepase nuestra propia dignidad, ni nosotros mismos sobrepasemos la dignidad que nos tenemos, porque muchas veces si el otro la sobrepasa es porque uno lo permite también. Sí, definitivamente, como citaba, es una invitación cuando con tus propias conductas a que el otro te falte respeto, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos dices, es que me trata mal, me falta el respeto, me dice y me hace? ¿Por qué te va a hacer eso? ¿Por qué? Yo le digo, yo al menos, yo no permito que alguien me falte el respeto, que me trate de cierta manera. Le digo, ¿cuándo viste, cuándo te has dado cuenta que a mí me lo haga y es la misma persona que me está tratando? Ah, porque tú no te dejas. Ahí está la respuesta. Primera, porque no me deja, porque no lo permito y porque yo no le invito a que lo haga. ¿Tú has visto que yo hago esto con mi persona? No, entonces ¿por qué me lo tiene que hacer? No lo admito, no lo permito y no lo acepto y no lo va a hacer, porque esto le está dando a él un espejo de lo que yo no permito en mi persona y no me lo va a hacer. Quizás lo hago con otras personas que lo permitan. Así que yo te invito a que si tú conoces, lo vives, lo tienes, hombre o mujer, porque se da en los mismitos niveles, es una situación más que fisiológica, biológica, psiquiátrica, porque los trastornos psiquiátricos vienen precisamente de un desorden emocional que después se convierte en un desorden neuroquímico y que se desencadena en un trastorno psiquiátrico, ¿cierto? Así es. Entonces, invitar a estar muy a tiempo cuando el adulto golpea a veces al menor y inmediatamente ve y lo consuela. Y entonces el menor se le va desarrollando una huella donde piensa que me pegan y luego me dan cariño y entonces empiezo a relacionar. Amor es maltrato. Si te fijas, y empieza uno a generar ese trastorno en el otro. Otra de las cosas es que veo que mis padres pelean y en la noche tienen un encuentro sexual. ¡Wow! Entonces ahí también estamos mandando un mensaje. Una cosa es la genitalidad y otra cosa son el amor, las buenas maneras, los buenos tratos. Y entonces, ¿cómo inconscientemente estamos mandando esos mensajes? Pero sobre todo, ojo, como decía la psicóloga Vane, ¿qué ven en la tele? ¿Qué ven en el computador? ¿Qué observa a nuestro alrededor? Y eso es lo que más huella les queda. No está lo que les dices, sino lo que ven que se hace, ¿cierto? Así es. Existe esta parte donde el niño ve y juega situaciones con mucho contenido violento y contenido sexual, lo que ve en los videojuegos, lo que ve
ahorita que están de moda los zombies, y bueno, hasta los zombies tienen sexo. ¿Sí? Entonces, y es lo que están jugando los niños. Entonces, para pasar esta misión, necesita primero tener sexo con una chica, y luego ya pasa a la siguiente fase, y todo eso pues, es lo que hoy en día los niños están jugando en los videojuegos y lo que están observando en la televisión. Tenemos a las mamás que se las pasan viendo todo el día las telenovelas, ¿no? Y las telenovelas hoy en día cada vez son más violentas y tienen más contenidos sexuales. Antes era la historia de la Cenicienta y ahora tenemos la historia de los narcos en televisión y con muchísimo contenido sexual, ¿no? Sí, definitivamente hay que tener mucha atención realmente con qué estamos educando a nuestros menores. Pues el tiempo se nos está agotando, sin embargo le mando saludos a Cindy Soto, Janet Gutiérrez, a las chicas del diplomado de tanatología, que es un grupo muy hermoso, y mando saludos para todos y cada una de ustedes. Y pues Vanessa, no me queda más que agradecerte la espera que hemos pospuesto y se nos pospuso por diferentes razones. Creo que este era el momento y definitivamente que no sea la última vez. Te agradezco profundamente el que hayas estado este día en este programa. Pues muchísimas gracias. Igual, Rosalba, siempre va a ser un placer trabajar contigo. Me gusta mucho tu estilo de vida y tu forma de ser. Y pues cuando gustes volver a invitar, con mucho gusto, por aquí estamos. Así será seguramente. Y amigos, con esto les saluda Rose, les bendice Dios. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Psicológica a través de la Radio Divertida. No te pierdas nuestra próxima emisión por la Radio Divertida. Frecuencia Psicológica con la psicóloga y tanatóloga Rosalba Mosqueda Ibarra. Hasta la próxima.